Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar sobre el apoyo que los Estados Unidos está dando a candidatos o gobiernos en América Latina que justamente coinciden con el apoyo que tienen esos mismos candidatos o gobiernos o regímenes de actores hostiles a los Estados Unidos. Le hace China, Rusia e Irán. ¿Por qué Joe Biden estaría apoyando y empujando esos candidatos en contra de los mismos intereses de los Estados Unidos? ¿Por qué se hace esto? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué Joe Biden apoya, por ejemplo, a un personaje como Gustavo Petro que desprecia profundamente a Estados Unidos y a los aliados principales como, por ejemplo, Israel? ¿Por qué está haciendo esas negociaciones con Nicolás Maduro? ¿Es solamente petróleo o es otra cosa más? ¿Están ligados ideológicamente? Entonces, si es así, China, Rusia e Irán están compartiendo lo mismo que Joe Biden, pero ¿qué pasa con los Estados Unidos? ¿Cuál es ese actor fundamental que opera en todo esto? Hemos invitado a un colega politólogo y analista internacional que va a discutir sobre este tema tan interesante y que no es tocado normalmente por muchos analistas y expertos. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, vamos a saludar a todos aquellos que hasta ahora se incorporan en nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos los miembros de nuestra comunidad de Sin Filtros y a nuestros moderadores, nuestras maravillosas llaves azules que están todo el tiempo con nosotros, moderando contenidos y ayudándonos a difundir este programa, al igual que el equipo técnico que me acompaña. Igualmente queremos saludar a todos nuestros amigos de Rumble, de Spotify, de Podbean y de Facebook e Instagram. También queremos agradecerle a todos los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse si quieren formar parte de nuestros anunciantes. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo politólogo y experto en asuntos internacionales, Fabián Calle. Mil gracias por estar con nosotros. Es un honor estar en tu programa. Vamos a empezar nuestro análisis, Fabián, con el tema que está relacionado al apoyo, concordancia ideológica o intereses comunes entre el presidente Joe Biden y el grupo que lo acompaña y los miembros de la izquierda, alguna radical, otra no tan radical, de América Latina y de otros países del mundo. Adelante. Sí, lo que decís vos, ¿no? Al principio parecía algo puntual y después ya casi 3 años de mandato se está transformando en algo permanente, ¿no? Una vez puede ser, 2 veces casualidad, ya 3 veces una política. ¿Qué es esta llamativa coincidencia entre lo que la Casa Blanca del área latinoamericana, que se encarga del área latinoamericana, prefiere y a veces anuncia o da a entender o lo hace vía diarios afines al gobierno demócrata, con los mismos candidatos que uno sabe o publica Moscú o Beijing o La Habana o Teherán, que le gustan a esos países, ¿no? Entonces, uno al principio dice, algunos se equivocan, ¿no? Si Washington le gusta el mismo candidato que a Putin, que a Xi Jinping, que a Raúl Castro y que a Khamenei, o están equivocados los rivales de Estados Unidos o está equivocado Estados Unidos, ¿no? Después, cuando estas personas llegan al poder, el caso de Boric, el caso de Lula, el caso de Zelaya, el caso de Petro, bueno, uno empieza a entender que quizás no 100%, pero un 75% equivocado es Estados Unidos, ¿no? Porque todos esos países, con algunas ambigüedades y otros con menos ambigüedades, se han distanciado, han buscado confrontar con Estados Unidos en algunos temas, ¿no? Especialmente Lula con el tema de la invasión de Ucrania, Lula con el ataque terrorista de Hamas a Gaza, ni qué decir Zelaya, Boric, cuidando más que no se le enoje el Partido Comunista Chileno dirigido de La Habana que buscar una buena relación con los Estados Unidos. El propio kirchnerismo en la Argentina, ¿no? Hay sectores de Estados Unidos que dicen, no, cuidado que viene Milei, cuidado que es peligroso, cuidado que es de derecha, cuidado que es liberal, cuidado que es procapitalista, sigamos con el kirchnerismo, y uno mira la historia de las 2 décadas del kirchnerismo y es acuerdo con Irán, asalto a las valijas militares en el aeropuerto de Buenos Aires hace 10 años,
los discursos de Kirchner contra los Estados Unidos en la cumbre de Mar del Plata, bueno, una cantidad infinita de búsqueda de erosionar, de incidente, de cuestionamiento, de usar a Estados Unidos como capital simbólico para minorías intensas de izquierda en la Argentina. Entonces, un elemento llamativo o altamente disfuncional es ver que una administración de un imperio como es Estados Unidos, que tendrían que ser pragmáticos, fríos, parecería que la regla o el medidor para ver quién es el mejor candidato es su cercanía o distancia con Trump y su ideario. Porque a veces muchos de estos candidatos de derecha o de centro derecha de América Latina no tienen relación personal con Trump, ni vínculos económicos, ni ningún tipo de vinculación, digamos, ¿no? El presidente más amigo de Trump en América Latina ha sido Mauricio Macri, ¿no? En los demás es, me gusta Trump, considero que Trump hizo bien tal cosa, y eso ya es un inhabilitador para ser bien visto por la Casa Blanca. Entonces, me parece que no es casual que en los últimos años este sector se esté fortaleciendo, ¿no? Todos estos candidatos bien vistos por los enemigos de Estados Unidos y por el sector de América Latina de la Casa Blanca, bueno, sienten que tienen viento a favor. Tienen el apoyo de Moscú, tienen el apoyo de Beijing, tienen el apoyo de La Habana, tienen el apoyo de Teherán, y además la administración Biden, con tal de alejar el cuco de la influencia ideológica y política de Trump, no los critica, o en algunos casos hasta los apoya, y la prensa liberal americana, que es la más influyente, la más masiva, la más militante, incluyendo publicar la carta de Bin Laden contra Estados Unidos hace pocos días, lo elogia, ¿no? Entonces, me parece que Estados Unidos está pegando tiros en el pie y está priorizando su pelea doméstica sobre los intereses imperiales, los intereses estratégicos que siempre tienen que ir más allá de las peleas de barrio, ¿no? Las peleas de barrio tienen que quedar como de barrio, no se tienen que proyectar a la política internacional. A ver, Fabián, pero también cuando uno le mete la lupa a esto, hay una serie de variables. Joe Biden, por ejemplo, en el caso de Guatemala, un caso muy específico que creo que hay que ponerle el ojo ayer, hoy y mañana, porque las acciones que se están acometiendo contra los miembros de la Fiscalía por parte del gobierno de los Estados Unidos, también las ilegalidades que han sido señaladas para la inscripción del movimiento Semilla, los viajes de Arévalo, que no fueron directamente a los Estados Unidos, sino que fueron primero al Grupo de Puebla y luego a los Estados Unidos. Y también toda una serie de elementos que están pasando internamente. Pero todo esto nos lleva a dos movimientos que están en estos momentos en el mundo bien identificados para muchos. Por un lado, estas políticas de carácter globalista, progresistas, Agenda 2030, etcétera. Y por el otro lado están los que no comulgan, es decir, los que no quieren fronteras abiertas, los que no quieren, son nacionalistas y están en contra de la posición de la Agenda 2030. Si uno busca a Macron, Trudeau y Biden, comulgan directamente hoy en día. Y esto se los digo y se los recuerdo. Nicolás Maduro, el caso de Venezuela, no era progresista de Agenda 2030, pero ahora, luego de los encuentros con la gente de Joe Biden, ya hace casi 2 años, ellos cambiaron la política. Estos dos modelos, esa Agenda 2030 versus la no Agenda 2030, es decir, los nacionalistas, los conservadores, a nivel internacional. Tenemos a Japón, tenemos muchos otros. ¿Será la línea que utiliza Biden para apoyar a los progresistas de izquierda en América Latina y el mundo? Mira, yo creo que conviven dos cosas ahí. Me parece que obviamente los líderes de izquierda de América Latina, en muchos casos son autoritarios o tienen aspiraciones autoritarias, ¿no? Digamos, el caso del chavismo que llega por elecciones y después muta en una dictadura, el caso de Ortega que llega por elecciones y muta en una dictadura, el caso de Correa en su momento en Ecuador y su intento de volver, también con intento de control de prensa, exilados, el propio kirchnerismo, por allá del 2012, 2013, con el famoso Vamos por Todo, destituyamos a la Corte, la muerte del fiscal Nisman,
el caso de Honduras también, ¿no? Ahí se combinan dos cosas medio raras, porque yo creo que estos regímenes autoritarios o con conductas autoritarias se han dado cuenta que durante la administración Biden al menos, el repetir ciertas cosas de la agenda woke o progresista o postmoderna es como un pasaje de entrada, ¿no? Yo no lo veo a Petro como un postmoderno, no lo veo a Maduro y sus mandantes cubanos como postmodernos. Me parece que en América Latina no hay ningún líder de izquierda o de centro izquierda verdaderamente comprometido con una agenda postmoderna europea. Me parece que no pasa por ahí. Me parece que se dan cuenta que es un instrumento útil para crear un ropaje ideológico sobre ese autoritarismo más no posmoderno, moderno y en algunos casos premoderno. Entonces me parece que una cosa es el circuito norte-norte occidental democrático. Trudeau, Macron, Biden, algún centro-izquierda europeo. Ese es un circuito entre democracias, globalistas, Soros, Open Democracy y todo lo que sabemos, ¿no? Pero me parece que en el caso de América Latina, los apoyos de la Casa Blanca no pasan tanto por ahí. Me parece que en el caso de Venezuela lo que hay es tener un flujo de petróleo seguro, y en el otros casos es quién tiene una retórica cercana a Trump o no. Yo creo que es extremadamente básica la estrategia, porque no hay ningún caso de que la administración Biden haya apoyado a uno de estos izquierdistas, pseudo-izquierdistas, proto-izquierdistas, y que después el resultado haya sido confortable. El caso de Petro, ¿no? Uno miraba la prensa liberal o los funcionarios americanos de Biden, decían, no, el candidato que rivaliza con Petro es un empresario populista, anciano, puede hacer locuras, no tiene experiencia política, es un outsider. Ok, llegó Petro, abrió las negociaciones, abrió la frontera con Venezuela, entrega todo con tal de proceso de paz con la ELN, que no le interesa porque el ELN y la FARC no se dedican ya a la guerrilla, sino al narcotráfico, usando también la violencia. Acaba de anunciar que está dispuesto a cortar las relaciones con Israel, acusa a Israel de terrorista, anunció que no le va a comprar más armamento a Estados Unidos y Francia a Israel por apoyar el genocidio israelí. Lula acusando a Ucrania de provocar la guerra por defenderse, o decir que Israel va a matar millones de jóvenes, de niños palestinos y que hace terrorismo igual que Hamas. Digo, no estoy viendo cuál es el beneficio para el interés nacional de Estados Unidos, que tiene que ser la guía del presidente americano, de estos apoyos, ¿no? En el caso de la Argentina, no, cuidado con Milei. El discurso de Milei es acercamiento a Occidente, acercamiento a Estados Unidos, acercamiento a Europa Occidental, capitalismo, república, y de repente uno va a la Casa Blanca y dice, no, es un discurso peligroso ese, es un discurso peligroso. Preferible uno que diga, no, Venezuela es una democracia, ser ambivalente con Cuba, no castigar a Nicaragua. No entiendo cuál es, no entiendo a qué se refiere la administración Biden con discurso peligroso. O sea, ¿a partir de qué momento un discurso pro Estados Unidos, pro Israel, pro Europa Occidental, pro capitalismo, pro instituciones internacionales como la ONU, pasa a ser peligroso? No sé en qué momento se hizo el clic. Si es que lo hay, ¿no? Porque uno observa también la política ambivalente de la Casa Blanca. Aquí se hizo una manifestación de carácter violento por parte de las personas que apoyan a Hamas, a la organización terrorista Hamas, que es designada por los Estados Unidos como tal, y pintaron, destruyeron, vandalizaron prácticamente una parte, incluso hasta las cercas de la Casa Blanca, monumentos históricos, lugares públicos, y no hay ni una sola persona que esté presa. El ataque más violento que ha recibido no recuerdo un ataque a la Casa Blanca así, creo que ni durante las protestas por Vietnam.
pero no hay ni presos ni señalados, todo lo contrario, incluso se les abrió la puerta de las instituciones. Cuando estaba el Senado en plena discusión, también entraron, destruyeron, hicieron algo que muchos llaman sedición, pero no pasó nada. Muy diferente al 6 de enero del 21, ¿no? Así es. Era golpe de Estado, cárceles, condenas de décadas, conspiraciones de todo tipo, un asalto a la casa de gobierno, la destrucción, subirse a las rejas, agredir a la policía. Y además, en el caso de Estados Unidos, ya hemos tenido algunos muertos, ¿no? Gente que fue agredida por estas turbas pro-Hamas. Al menos conozco el caso de un joven que murió, y parece que todo ese despliegue, toda esa paranoia que se usó para el 6 de enero, esto no implica defender el asalto al Congreso el 6 de enero, ni mucho menos, pero me parece que tiene que ser tratado con la misma seriedad, ¿no? En ese caso en particular no lo es, al igual que también acusaciones y casos relacionados en contra del expresidente o de otros, como por ejemplo el hijo del actual mandatario, ¿no? Me quisiera ir un poco más allá, Fabián, porque hay muchos elementos que han surgido a raíz del encuentro que tuvo el presidente Joe Biden con Xi Jinping en California esta semana que concluyó. Ahí vimos dos modelos de gobierno, de sociedad y de modo de cultura. Pareciera que se fusionaron. Yo no sé si tú viste los videos donde aparecía la gente prácticamente ovacionando a Xi Jinping como si fuera la resurrección de Michael Jackson. Eso ha creado muchas preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Y los dos liderazgos obviamente se notaron en ese escenario bastante diferentes. Hay como un regreso al clima de los 60, ¿no? Siempre recuerdo la vez pasada haciendo zapping, veía un documental de Jean-Paul Sartre, desde su casa en Champs-Élysées, desde su departamento en Champs-Élysées, hablando maravillas de Mao, ¿no? En plena revolución cultural, en plena persecución, ejecuciones, hambrunas, incluyendo el padre de Xi Jinping, que estaba como prisionero y siendo torturado, o Xi Jinping siendo mandado como adolescente a un campo de rehabilitación o de lavado de cerebro. La intelectualidad de Occidente, primero que propende históricamente hacia la izquierda, no hace mucho, pero se preocupa por los pobres, se preocupa por la marginalidad, usualmente no hacen nada, pero es una postura, es parecido al mundo de los artistas, ¿no? Mansiones en Beverly Hills y preocupación social. La intelectualidad a nivel de las universidades en Estados Unidos y este imperio de las teorías críticas que se ha puesto tan de moda en las ciencias sociales en Estados Unidos, o sea, criticar Occidente, las cosas que ha hecho mal, el colonialismo, el imperialismo, evaluar a los próceres occidentales con los estándares del siglo XXI, pero no acordarse que el Che Guevara inauguró un campo de concentración para homosexuales, el único de América Latina, los crímenes de Stalin, los crímenes de Mao. Parece que esas personas hay que entenderlas, como se dice, en su contexto. Lo hacían porque había un contexto. Ahora Jefferson, Madison, Lincoln, no. Esas personas tienen que ser jugadas con categorías posmodernas, dinamarquesas de 2023, ¿no? No hay héroes, son todos malvados, fueron esclavistas, fueron asesinos. El único imperialismo es el occidental. Japón, China nunca fue imperialista, parece. Rusia nunca fue imperialista, por más que le sacó Siberia a China. No hay imperialismos en el mundo. No, el primer imperialismo fue el hombre blanco, el hombre hegemónico. Todo empezó en 1492, parece. En una versión verdaderamente infantil, y que las redes sociales, los trolls rusos, el TikTok chino y otros, idiotas útiles que siempre los hay, y el occidente que permite, esa es una de las particulares de nuestro mundo, ¿no? Nos permite criticar nuestro mundo, ¿no? O los homosexuales, el movimiento LGBT que uno ve en Nueva York, en Europa, apoyando a Hamas. Si googlean un poco, ponen Hamas LGBT, se van a enterar que Hamas ejecuta a los homosexuales, que Irán prohíbe la homosexualidad.
que en China no hay ministros ni funcionarios gays declarados, ni en Rusia tampoco. O sea, Occidente, hay sectores minoritarios activos de Occidente que militan contra el único mundo donde ellos pueden desarrollar sus preferencias políticas. Los fundamentalismos islámicos fusilan a los comunistas, porque al fundamentalismo islámico le molesta esa frase de Karl Marx: la religión es el opio de los pueblos. No le gusta ni a Hamas, ni a los iraníes. Y el cenit de esta locura, pero que tiene explicación, una explicación de décadas de universidades radicalizando jóvenes en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en otros lados, es la carta de Bin Laden, ¿no? En un diario en prime time, en página principal, haciendo una apología del terrorismo contra Estados Unidos y contra Israel, y una lluvia de twitters, de mensajes de gente de Estados Unidos y de Europa Occidental diciendo: Bin Laden tenía razón, lo anticipó. Es verdaderamente muy preocupante el colapso cultural que algunas élites tienen en Estados Unidos. Y obviamente Rusia y China muy agradecidos. Y esta admiración por Xi Jinping creo que parte de eso. Esta idea es la versión 2.0 de Sartre, enamorado de la dictadura cubana, enamorado de la dictadura maoísta, pero él viviendo en Francia, Champs-Élysées. De Gaulle era autoritario, por más que llegó por las elecciones, y después se fue a su casa. Pero los no autoritarios eran Mao y Fidel Castro, ¿no? Creo que estamos viviendo un reflujo todavía más fuerte, potenciado por las redes, del clima de época que se vivió en los 60 y principios de los 70. Y la administración Biden, a diferencia de la administración Nixon, de la administración Ford y de los posteriores, convivieron con esos dislates, con esas estupideces, con esos dobles estándares. Yo creo que no intenta controlarlo, sino todo lo contrario, ¿no? En algunos casos hasta lo fomenta. Uno escucha representantes del Partido Demócrata, diputados, como decimos en América Latina, con posturas extremadamente radicales contra Estados Unidos, en medios de televisión. Yo he escuchado una cadena norteamericana muy importante, no voy a decir cuál, y cuya corresponsal en el Medio Oriente decía que no había que estar preocupado por los rehenes israelíes, porque los túneles en Gaza tienen aire acondicionado y buena comida. Que había que preocuparse por los palestinos que estaban fuera de los túneles, que estaban siendo matados por Israel, porque los rehenes de los bebés de 6 meses, de 4 años, los chicos, los adolescentes estaban bien, porque los túneles, ella sabía que los túneles tenían aire acondicionado. Esto es en un prime time de una cadena masiva de los Estados Unidos. Evidentemente, el movimiento woke y todo lo que eso implica, y el apoyo de grandes empresas que tienen el movimiento woke atrás, de cubrir billones de dólares atrás de un ropaje de economía, de progresismo. Toda esa gente que financió y apoyó la candidatura de Biden, sabiendo que no ya no estaba para competir, y que lo va a volver a apoyar ahora, por más que muestras señales claras, como se vio en la reunión de Xi Jinping, y se ve en la cara de Blinken la desesperación en muchos momentos por la cosa que dice y hace Biden. Bueno, todos estos grandes imperios multinacionales de tecnología van a volver a apoyar a Biden, con tal de que no venga el fantasma de Trump. Es una batalla cultural, y yo creo que el temor que genera Trump es eso. Trump es un hombre especializado en batallas culturales. Es un tipo que contesta, no tiene filtro, arrastra, ¿no? Entonces creo que ese movimiento global que tan bien utilizan los enemigos de Estados Unidos, que no son globalistas, son todo lo contrario, Rusia, China, Irán, etc., lo peor que les podría pasar es la llegada de Trump, porque Trump sabe que hay que dar una gran batalla cultural. Esto no se soluciona meramente con elecciones, sino se soluciona bajando al barro, al Twitter, al Instagram, a cada deslate que se dice, ponerlo en ridículo. Yo creo que el gran temor que genera Trump es eso, que no es solo un político, no es básicamente un político.
sino que es un gran comunicador. Y para esta estética de tantos intereses económicos, de idiotas útiles, que siempre los hay, y muchos, gran podría ser el peor. Así es, fíjate que cuando uno escucha los contenidos, Fabián, de lo que está pasando en Israel, el ataque terrorista de Hamas, etcétera, uno ve a la agencia de información del gobierno de los Estados Unidos con medias tintas con los terroristas de Hamas. Está incluso dentro de lo que dicen los reporteros allí, los que están allá, los que fueron y los que están en Estados Unidos, cuando se tienen que referir a los asesinos de Hamas, ellos hablan de militantes para evitar tocar el tema de que son terroristas. Pero esa es la agencia del gobierno de los Estados Unidos Te diciendo... complemento lo que decís. En los sectores burgueses urbanos de Chile, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de izquierda, ¿no? Usualmente antiamericanos, en el fondo son una versión periférica del movimiento woke. Y esos sectores, con agendas ecologistas, de aborto, de eutanasia, de toda la cosa más postmoderna de los países más ricos de Europa, suelen ser los intelectuales o los sectores militantes de las dictaduras, ¿no? Del chavismo, de Ortega, digamos, y ellos se consideran antiimperialistas. Ahora, porque son pro-chinos, son pro-rusos, pro-iraníes, todos países donde la agenda de ellos no se cumpliría. Pero en el fondo es un derivado, son una especie de parte del soft power americano, pero del soft power americano woke. Ahora, esa gente formada por universidades americanas o que sigue temas de Estados Unidos o que viaja seguido y se compra esta agenda del woke de California, de Washington, de Boston. Cuando van a su país, son cómplices muchas veces y militantes, a veces rentados y otras veces ad honorem, de dictaduras o de gobiernos que si pudieran avanzarían hacia prácticas autoritarias, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado, porque si uno mira fríamente la región, dice, bueno, está ganando un montón de gente que está ligada a este movimiento demócrata postmoderno americano. Ahora, si uno mira la geopolítica, temas de hard power, de seguridad, de política exterior, esta gente está jugando consciente o inconscientemente mucho más a favor de los enemigos de Estados Unidos que de Estados Unidos. Entonces me parece que una de las grandes ventajas que tienen los rivales hoy de Estados Unidos es jugar con esta ambivalencia, ¿no? Usar a Estados Unidos para alentar gobiernos o para atacar candidatos que a ellos les molestaría. Me parece que es un tema muy grave para la proyección internacional de Estados Unidos, a menos en América Latina. En otras partes del mundo, quizás Estados Unidos sea más pragmático y realista, pero tomarse América Latina como una zona dada que, bueno, apoyemos, no importa que tengamos los mismos candidatos que Rusia, China, Irán, creo que Estados Unidos lo va a pagar geopolíticamente de manera muy seria, muy seria. Muy seria. Fíjate que me llevo nuevamente a Fabián y a toda la audiencia a ponerle el ojo en Venezuela, porque el canciller del régimen estuvo recientemente, hace prácticamente 2 días, en Moscú y se reunió con Sergei Lavrov. Y allí hablaron, dieron conferencias, dieron declaraciones en los que se establece que la relación de Rusia con Venezuela va mucho más allá que cualquier cosa. Es decir, ellos son hermanitos, pues, hermanos, socios, aliados, y tienen muchos proyectos en común. También pasó con el caso de China y de Irán. Son más allá que relaciones, ellos mismos lo dijeron. No lo dijeron los chavistas, porque los chavistas repiten lo que tienen que decir, lo dijeron los líderes, es decir, Rusia, China e Irán. Y esto es peligroso, porque en paralelo esta semana que concluyó también se le
dieron obsequios a Maduro. Estados Unidos emitió un nuevo levantamiento de sanciones, esta vez para beneficiar una vez más a PDVSA y a Conviasa. Actividades criminales tanto de PDVSA como de Conviasa no desaparecieron con las sanciones, muy por el contrario, se ampliaron, pero la OFAC levantó las sanciones. La OFAC también ha dado pasos para sacar a sobrino preferido de Nicolás Maduro de la lista de acusados, de señalados, de sancionados, es decir, son muchos los logros. Maduro salió ferviente señalando, por ejemplo, que a él no le importa que Estados Unidos no esté de acuerdo, aunque él va a hacer un referéndum consultivo, un referendo de cualquier cosa en relación al tema del Esequibo y de Guyana. Pero Cancelando la interna donde ganó abrumadoramente Machado, que supuestamente era parte de una negociación de levantar sanciones y presiones contra Venezuela a cambio de una apertura política. Más o menos lo que entendemos de América Latina y la relación con los Estados Unidos nos provocaba bastante risa esa versión. Y creo que Cuba entiende que la administración Biden ve a Venezuela como una gran gasolinera nada más, que ya no se preocupa era mucho por eso. el... Fíjate que el asunto va más allá, por eso quiero que te metas en ese problema, porque Biden tiene a un dictador cruel y asesino perdonado, y ahora se siente más guapo y apoyado, porque como te digo, no solamente está apoyado con un Estados Unidos pidiéndole y pidiéndole y ellos dándole y dándole, sino el hecho de que Maduro no ha sacado los presos políticos, ni los que están allá americanos, ni nada, no ha hecho ningún movimiento con eso, está desprestigiando y despreciando más que nunca a los venezolanos, no reconoce que se hayan ido más de 7.5 millones, ahora se está planteando que gracias al levantamiento de las sanciones de Conviasa, él va a traer a todos los que están por allí, que son refugiados y vinieron a Estados Unidos y a otros países a buscar una segunda oportunidad, algunos, ¿no? Los otros vienen sembrados para operar como terroristas o como operadores directos del régimen. Bueno, es el no leer los primeros 2 capítulos de cualquier manual de relaciones internacionales, ¿no? Que uno supuestamente pensaría que funcionarios de alto y mediano nivel de esta administración Biden lo tendrían que leer. Una gran potencia jamás debe subordinar su política interna a sus intereses internacionales. Y acá me parece que la única vez que la administración Biden usa la palabra amenaza se refiere a Trump, ¿no? Me parece que hay un desconcepto extremadamente grande, en algunos casos por motivos ideológicos que provocan esa tara, en otros casos creo que por adaptarse a la tendencia, pero es gravísimo que la prioridad de, primero el timing, ¿no? O sea, vayamos un segundo al Medio Oriente. Entre que Estados Unidos le devolvió a Irán 6.000 millones de dólares y el ataque de Hamas pasaron pocas semanas, ¿no? Entonces, uno sabe que el ataque de Hamas no se hubiera podido producir sin el ok de Irán. Eso quiere decir que Irán, mientras canjeaba 6.000 millones de dólares por rehenes americanos, además de crear el precedente a futuro de que conviene secuestrar a americanos porque después te devuelven con plata, el gobierno de Irán decía, está bien, vamos a seguir esta línea, vamos a recibir los 6.000 millones, vamos a liberar los rehenes, pero al mismo tiempo le damos el ok a Gaza para que mate todos los israelíes posibles. Las dos cosas al mismo tiempo. Y esta idea de que la negociación modera a los rivales, me parece que la administración Biden tiene que entender que no se está dando, ¿no? O sea, uno escuchaba a la administración Biden el año pasado y este año era presión, presión, presión y concesiones a cambio de concesiones. La pregunta que uno se tendría que hacer es qué concesión hizo el chavismo o el castrismo que controla Venezuela. ¿Qué concesión hizo Ortega? Ninguna. ¿En qué se moderó Petro? ¿En qué se moderó Lula? ¿En qué se moderó? ¿Cuál era? Yo dialogo, no soy como... Nosotros dialogamos, usamos diplomacia, viajamos, entramos en sintonía. Muy bien. ¿Cuál es tu logro? El logro de Ortega es estar más consolidado. El logro del chavismo es haber atacado la candidatura de Machado y le levantan sanciones. ¿Qué es lo que está recibiendo el interés nacional de Estados Unidos
a cambio de ese buenismo o de ese diálogo o de esa apuesta por izquierda que hace la administración Biden? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la devolución de todo eso? La respuesta es nada. La respuesta es nada. Así es, la respuesta es nada. ¿Y qué les recomendarías en esta última parte de este programa, Fabián, a los que hacen políticas públicas en Estados Unidos, a los que están al frente de la toma de decisiones? Porque incluso te digo que hay senadores que están entendiendo lo que está pasando y le dicen, no puedes negociar con Maduro, no puedes ser tan abierto con Gustavo Petro, con Lula, etcétera, y ni siquiera responden las cartas y son senadores de los Estados Unidos los que las envían. Mira, lo recomendaría casi con ironía, ¿no? Y sin tratar de faltar respeto. Para el caso de América Latina, que leyeran un gran libro que analizó históricamente 100 años de geopolítica de Estados Unidos en América Latina, de un gran historiador y cientista social ya fallecido, Peter Smith, escrito en 1997, que se llamaba Bajo las garras del águila, y analiza cómo Estados Unidos reaccionó cada vez que una potencia extrarregional quiso hacer pie, la Alemania nazi en el 30 en Argentina y Brasil, y después la Unión Soviética vía Cuba, la década de los 60 y 70. Ahí hay mucho. Yo cuando terminé de leer ese libro, con otro colega, Roberto Russell, nos inspiró, al menos a mí me inspiró para, en el capítulo que escribimos con él, para una revista brasilera, hablar de un tercer momento que Peter Smith no vio, porque el libro es del 97, que es China. Lo que tiene que entender Estados Unidos, que América Latina no es un patio trasero que con políticas reactivas o con gestos. Acá va a haber una disputa, y ya hay una disputa geopolítica, donde China tiene mucho interés en hacer pie, y ya está haciendo pie, en lo comercial, en lo económico, en lo político, en lo ideológico, tanto a nivel de empresarios millonarios como de jóvenes pequeños burgueses que antes eran empaquetados por la Unión Soviética en los 60 y 70, ahora son pro-chinos por el mero hecho de que creen que China es la forma de pelearse con Estados Unidos. O sea, hay una puja geopolítica de primera magnitud que va a abarcar muchas décadas y que Estados Unidos tiene un rival mucho más fuerte que la Alemania nazi en los 30 y que la Unión Soviética en los 60 y los 70. Entonces, lo primero que les diría es, pongan las barbas en remojo, no usen América Latina para jueguitos, para la tribuna, para los walk de Los Ángeles o de San Francisco, de Boston. Acá va a haber una puja estratégica muy seria, porque si Estados Unidos pierde el control de la región o aparecen amenazas serias en la región, el principal activo geopolítico de Estados Unidos desaparece, que es ser un país que tiene una región bajo su control y que puede proyectar fuerzas a las otras dos regiones, o sea, Asia y Europa. Estados Unidos pierde eso, va a ser un golpe mortal a su estrategia. A veces los americanos o algunos estrategas americanos se olvidan que esa facilidad de proyectar fuerzas hacia Europa y Asia se basa en la tranquilidad de su vecindario. Si ese vecindario empieza a meterse cada vez más Rusia, China, Irán, y esto se tiene después un correlato estratégico militar, el golpe va a ser serio. Y por último, los primeros 3 capítulos del libro más básico de relaciones internacionales que le damos a los alumnos en cualquier universidad de Estados Unidos o de América Latina, La política entre las naciones de Morgenthau, donde Morgenthau dice clarito cómo los decisores tienen que relegar la politiquería interna, tienen que relegar sus taras y sus tocs internos, y más cuando son potencias, y focalizarse en el interés nacional, en la estrategia de mediano y largo plazo. Me parece que algunas personas en Washington tienen que volver a leer esos primeros 3 capítulos. Así es, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo porque hay desconocimiento y una buena parte de los funcionarios que están al frente no están formados para ello. Están allí a No, veces. fueron formados en universidades donde se les enseñó teoría crítica. Una de las cosas que a mí me enseñaron en Estados Unidos, en Europa y en América Latina, donde estudié, gracias a Dios con muy buenos profesores de todos los orígenes, es que uno no puede incorporar teoría crítica hasta entender muy bien las teorías que las teorías críticas critican. Y en muchos casos la Academia Americana enseña primero la teoría crítica, sin saber lo que la teoría crítica critica, en este caso el realismo, el liberalismo, las grandes corrientes de pensamiento, que tienen fallas, pueden tener errores, pero que tan mal a Estados Unidos, tan mal al Imperio Británico
tan mal a tantos otros países no le ha ido mientras tuvieron mucho poder por seguir esas teorías no críticas, ¿no? Me parece que muchos funcionarios americanos, especialmente burocráticos de mediana alta jerarquía, todavía se sienten en los campus de Berkeley, se sienten viviendo la revolución imaginaria. Así es. Antes de irnos, Fabián, ¿Milei o Massa a pocas horas? Mira, el que diga qué va a salir te está mintiendo. No, las encuestas están dentro de los márgenes de error, aún las que han tenido mayor certeza, que han sido pocas en este tramo electoral. Yo creo que Massa y la campaña del miedo que han hecho los brasileros que le envió Lula se pasó un poco de rosca, como decimos, ¿no? Creo que exageró, digamos, a veces un momento la campaña del miedo está bien, pero si te pasas tanto casi se transforma en una caricatura. El debate que hubo la semana pasada no movió el amperímetro, o sea, más o menos los focus group y las encuestas muestran que esa paridad que había entre ellos no cambió. El manual dice que el peronismo unificado, más la izquierda, más el apoyo de Lula, más el apoyo de sectores empresariales harían que gane el oficialismo. Pero las últimas 2 veces, las primarias y en la primera vuelta, el que parecía que ganaba no ganó. Así que quizás, no sé, no haya 2 sin 3. Vamos a ver y vamos a desearle a todos los argentinos que decidan bien por el modelo de sociedad que quieren. Y ya esta la conocen bastante porque tienen muchísimos años con los mismos gobernantes. Fabián, mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, un honor haber participado en tu programa. Mi saludo a toda la audiencia. Y un honor para nosotros haberte tenido. También quiero agradecerle a toda la gente que ha participado en esta emisión. Ya vemos todas las preguntas, los comentarios. Por favor, si a ustedes les gusta nuestro programa y quieren ser parte de Sin Filtros, únanse a nuestro canal. Ahí en la campanita, ustedes van, se meten y le dan simplemente suscribirse y formarán parte de nuestra comunidad. Ahora bien, si quieren colaborar con nosotros y con este equipo que trabaja para ustedes, llevándoles información sin ningún tipo de sesgo, ustedes simplemente pasan a formar parte de nuestros grupos, de nuestro canal Sin Filtros, que tiene una serie de suscripciones abiertas para ustedes. También les pedimos que si quieren ayudarnos, por favor pasen por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Allí pueden colaborar con nosotros y en todos los enlaces que van a conseguir en la descripción de este video. Nos vamos, como siempre, y con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas y nos vemos en la próxima emisión. Recuerden mantenerse libres. La no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.